nosotros llegamos a ver el marco de lectura y marco de lectura abierta. No sé si ustedes llegaron a ver el proceso que ya hice en las páginas de flexibilidad, con la secuencia de ADN traduciéndose a proteína. ¿Sí más o menos recuerdan eso? Bien. Nos faltaba ver la parte de modificaciones post-traduccionales. ¿Qué son las modificaciones post-traduccionales? Modificaciones químicas que se le hace a la proteína para que se vuelva funcional. ¿Ok? Ahora, no solamente existen las modificaciones que les permiten hacerse funcional, sino también algunos tipos de marcados como la ubiquitinación. ¿Para qué sirve la ubiquitinación? ¿Quién podría decirlo? ¿La ubiquitinación para qué sirve? Marca la proteína, pero ¿para qué? Para reciclaje, exactamente. Marca la proteína para reciclaje. ¿Cuál es el conjunto de enzimas que realizan ese reciclaje? Ya, la ubiquitina marca, pero ¿cuál es cómo se le llama el complejo macromolecular que realiza el reciclaje, que descompone la proteína? El proteasoma, exactamente. Bien, eso ustedes ya lo han visto en bioquímica también. Entonces, al final había la parte de un aprendido en la que se decía: ¿es posible aplicar el conocimiento de la presión génica para fabricar antibióticos? ¿O es posible utilizar el conocimiento de la presión génica para fabricar vacunas? Entonces, si nosotros observamos, ¿sí? Si nosotros conocemos bien los funcionamientos de una célula, por ejemplo, un patógeno como una bacteria, nosotros podemos diseñar moléculas o encontrar moléculas que vayan contra el funcionamiento de cada una de sus partes. Por ejemplo, habrá moléculas que vayan exclusivamente a interrumpir la función del ribosoma. ¿Recuerdan ustedes cuál es el ribosoma? ¿Cómo se llama el ribosoma que está presente en bacterias? Es un número completo. ¿Recuerdan la diferencia entre los ribosomas de eucariotas y procariotas? Procariotas me dice que es 80S. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Si el de procariotas es 80S, ¿cuál será el de eucariotas? ¿Cómo se llama el de eucariotas? Eso lo tienen que recordar, chicos, porque eso es biología. Eso lo han visto ustedes en biología. ¿Qué cosa? Primer año. ¿Cómo se llama el ribosoma que está presente en eucariotas y que está presente en procariotas? ¿Procariotas es qué? Es 70S y eucariotas es 80. Ya, 70 procariotas, el número mayor es de la célula mayor, que es el eucariota. Bien, también puedes tener antibióticos o moléculas que inhiban la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Recuerda, ¿cuál es la diferencia principal entre las enzimas que realizan la replicación del ADN en procariotas con aquellas de eucariotas? ¿Cómo tú denominas a las enzimas de replicación de ADN en procariotas? ¿Recuerdan? ¿DNA polimerasa o ADN polimerasa qué? 1, 2, 3, ¿no es cierto? En romanos. ¿Y cómo haces en eucariotas? En eucariotas son letras griegas, son alfa, beta, gamma, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Las enzimas cumplen alguna función, pero estructuralmente son diferentes. Si son diferentes, entonces tú puedes encontrar una molécula que vaya dirigida exclusivamente contra la ADN polimerasa de procariota, dejando libres las de eucariotas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la principal diferencia en la replicación del ARN entre procariotas y eucariotas? A ver si recuerdan eso. La burbuja, procariotas tiene una burbuja. Ya, pero eso sería, con respecto a los eucariotas, ¿sería qué cosa? ¿Una burbuja en procariotas y en eucariotas? Varias. Sí, pero eso es durante la replicación del ADN, ¿no es cierto? Ya, vamos, voy a reformular la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las enzimas que realizan la transcripción en procariotas y eucariotas? Transcripción. ¿Cómo se le llama a las enzimas que realizan transcripción? ¿Cuál es la enzima que se encarga de producir ARN a partir de un molde de ADN? RNA polimerasa, muy bien.
¿Cuántos tipos tenemos en procariotas y cuántos en eucariotas? Ya, 3 tipos en eucariotas y una en procariotas, ¿no es cierto? O sea, tenemos solamente una enzima sintetizando los distintos tipos de ARN que hay en procariotas. ¿Cuántos tipos de ARN nosotros tenemos en procariotas? O en general, ¿cuántos tipos de ARN nosotros tenemos? Hay más, hay hasta 6, 7, pero ¿cuáles son los tipos principales? Mensajero, diferencia y ribosomal, ¿no es cierto? Muy bien, eso debemos tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, los antibióticos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inhibir uno de estos procesos en algún punto. Van a inhibir transcripción, o la traducción, o la replicación del ADN, o inclusive van a inhibir vías metabólicas, como por ejemplo, la síntesis de algún compuesto que es necesario para los procariotas. ¿Sí? Entonces, aquí tú tienes un cuadro que muestra, por ejemplo, cuáles son los antibióticos que actúan sobre la pared celular. ¿De qué compuesto está hecha una pared celular? ¿Cómo se llama el compuesto que hace la pared celular de la bacteria? Que es una rara mezcla de azúcar con proteína, con sacarosa. Mureína. ¿Y cuál es el sinónimo de la mureína? Hay un sinónimo que es más largo. ¿Sabes? La mureína está bien, de hecho mureína. Pero hay un sinónimo, que lo van a escuchar, que lo van a leer, pues tienen que saber de ahorita. Ya ven, peptidoglucana, exactamente. Eso lo tienen que saber, chicos, no podemos olvidar. Recuerden que todo lo que nosotros estamos estudiando aquí en biología molecular y celular, biología molecular y genética, está basado en biología. En el curso de biología que ustedes han llevado, es prácticamente como más ampliado. ¿Ok? Entonces, chicos, ustedes como médicos veterinarios tienen que, si no memorizar, por lo menos aprenderse uno de estos nombres. Tienen que saber, por ejemplo, que los beta-lactámicos y la vancomicina van a estar atacando la síntesis de la pared celular de bacterias. Y pared celular solamente se encuentra en bacterias, o sea, lo que está atacando en realidad es el peptidoglucano, la formación del peptidoglucano. ¿No? Tienes que saber que un antibiótico como la rifampicina va a estar inhibiendo a la ARN polimerasa, ¿sí? O sea, la síntesis de ARN mensajero en bacterias. ¿Sí? No solamente eso, recuerda que la ARN polimerasa en bacterias se utiliza los 3 tipos de ARNs que nosotros hemos visto. ¿Sí? ¿Y por qué entonces esta rifampicina puede atacar a la ARN polimerasa presente en bacterias y no a la ARN polimerasa presente en el perro, por ejemplo, o en el huésped? Porque estructuralmente son diferentes. La ARN polimerasa de bacterias es diferente de la ARN polimerasa del perro. Por eso no va a ser atacada nunca por la rifampicina. Y así continuamos viendo muchos antibióticos que nosotros conocemos y en algún momento, sobre todo ustedes, van a comenzar a recetar. Van a saber exactamente cuál va a ser el blanco molecular. Cuando tú tienes un antibiótico, una molécula que inhibe a una enzima o a un compuesto molecular propio del patógeno, a ese compuesto molecular le llaman blanco molecular. Entonces, ¿cuál es el blanco molecular de la rifampicina? La ARN polimerasa, de la novobiosinoquinolonas, las ADN topoisomerasas, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la tetraciclina, súper conocida, está de aquí. ¿Qué es lo que está inhibiendo la síntesis de proteína? Específicamente, se va a unir a la subunidad. Si es 30S y este es 50S, se está uniendo a la subunidad menor. Se está inhibiendo que el ARN mensajero se puede unir a la subunidad menor. ¿Recuerdan ustedes cómo ocurrió la traducción? En el ARN mensajero estaba desensamblado el ribosoma, ¿no es cierto? Solamente cuando se acopla el ARN mensajero, ¿sí? Que puedes unir a la subunidad mayor, ¿no? En fin, entonces, muchos antibióticos de esta manera nos ayudan también a estudiar los procesos moleculares que ocurren en bacterias y en sus huéspedes, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que te está mostrando aquí de nuevo? Cloranfenicol se une a la subunidad 50S e inhibe la formación del enlace peptídico. Ok, ¿cómo se le llama? Para comenzar, ¿el enlace peptídico dónde se forma? ¿Qué cosa es un enlace peptídico? ¿Qué cosa es la clase que vamos a ver ahora? Enlace peptídico entre 2 aminoácidos.
mayoros, muy bien. ¿Y en qué lugar de la célula se forman? En el citoplasma, ahí flotando en el ribosoma. ¿En cuál es la unidad? ¿La mayor o la menor? Dicen aquí la mayor. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué subunidad se forma el enlace ejecutivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Subunidad mayor o subunidad menor? A ver, María Pecho. Dime. O si no, su alter ego en ti. En dónde se forma el enlace ejecutivo, ¿subunidad mayor o menor? No me hagas esa cara, ¿no? Responde, entonces. En la mayor. En la mayor, muy bien. ¿Cuál es la parte? Recuerda que el ribosoma es una mezcla de proteínas con ARN. ¿Cuál es la parte que realiza la formación del enlace ejecutivo? ¿La parte proteica o la parte de ARN? ¿Cuál es la parte que cataliza, que va a unir propiamente un aminoácido con otro? ¿La parte proteica o la parte nucleica, la parte ARN? El ARN, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Que lo tienen que estudiar, ¿no? Tienen que darle tiempo a estudiar esto. Si no, bueno, en fin. Por ejemplo, ahora nosotros observamos la parte que es la diseño y producción de vacunas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la vacuna? La vacuna de Pfizer y Moderna están basadas en, bueno, que se utilizan para combatir al SARS-CoV, ¿no? SARS-CoV. Es una vacuna hecha de ARN mensajero. Entonces, ¿cuál es la idea? Estos ARN mensajeros son producidos como vacuna y tienen, ¿qué mensaje codifican el ARN mensajero que se utiliza en la vacuna? ¿Cuál es el mensaje? ¿Producción de qué proteína? No, anticuerpo no. El ARN mensajero que se inocula como vacuna codifica para una proteína del virus. O sea, va a ser inoculado. La célula huésped, recuerden, es un organismo que todavía no ha sido infectado con SARS-CoV. Entonces recibe la vacuna. La vacuna está compuesta de ARN mensajero. Ese ARN mensajero de alguna forma va a sufrir una endocitosis por las células y se va al citoplasma y va a comenzar a producir una proteína del virus. No va a comenzar a producir todo el virus, solamente una parte del virus. ¿Cuál parte es la que ustedes creen que va a producir? Pues está ahí en la pizarra. ¿Cuál parte del virus va a comenzar a producir? La proteína que la proteína spike. La proteína spike, ¿ok? Lo que dicen que no. Que contiene codones para producir la proteína spike del coronavirus. ¿Cuál es la proteína spike? ¿Saben ustedes reconocer cuál es la proteína spike? La proteína spike son esas saliencias que tiene el coronavirus. En la fotografía del coronavirus ustedes verán que hay como unas espinas que sobresalen. Esa es la proteína que va a ser creada por la célula huésped. Cuando la célula huésped produzca esta proteína, el sistema inmune, como un todo, va a reconocer esta proteína como no siendo del huésped. Y se va a crear una respuesta inmune. Entonces ya está preparada para cuando venga el virus, no te va a presentar una, sino varias spikes. Entonces, ese es el fundamento. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, chicos. Vamos ahora a ver la otra clase que teníamos. Sí, bien, la clase de hoy va a ser sobre proteínas. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre de esta sesión? Ustedes tienen que reconocer las principales propiedades de las proteínas, cómo éstas se forman, su nivel de estructuración, ¿sí? Y técnicas de estudio de las proteínas y sus potenciales aplicaciones. ¿Bien? Entonces vamos a reflexión desde la experiencia. Vamos a pasar un video que nos va a ayudar bastante a entender.
es más o menos qué es lo que está dentro de una célula y fuera de ella. Si nosotros regresamos a nuestra clase de biología, ¿cuál es la biomolécula más abundante que existe en cualquier organismo? Es el agua. ¿Cuál es la segunda más abundante? En cualquier organismo, la segunda más abundante, ¿cuál será? Ya, excepcionalmente carbohidratos, pero no. Hay una que mayormente es segundo lugar en abundancia, después del agua. ¿Cuál será? Son las proteínas, chicos. ¿Ok? Después del agua, la biomolécula más abundante son las proteínas. Entonces se dan cuenta de la importancia de estudiar proteínas. Bien, entonces estamos observando la formación del citoesqueleto, microfilamentos de actina. Eso es lo que es la biología, ¿no? Y cómo se cortan los filamentos de actina. ¿Esto de aquí qué cosa será? ¿Qué componente del citoesqueleto será ese? En forma de tubo. Los microtúbulos. ¿Están hechos de qué los microtúbulos? ¿Cómo se llama la proteína que constituye el microtúbulo? Tubulina, exactamente. ¿Sí? El citoesqueleto ahí, formado, siendo desintegrado, obviamente. ¿Qué es lo que estamos observando? Ya, esto de aquí es un microtúbulo, eso es una vesícula. Nosotros hemos notado una proteína motora. Esa proteína motora se llama kinesina o cinesina. ¿Okay? Entonces, si ustedes observan, los órganos nucleares, esto que sale de aquí se le da un mensaje. Si lo voy a hacer, el desarrollo del cromosoma, y comienza a sintetizar proteínas. Exactamente así es como comienza, ¿no? Básicamente todas las funciones celulares están realizadas por proteínas, ¿no? Todo eso que estamos viendo que ya representa dentro de una célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué organela es esa de ahí? ¿Qué organela es esa de ahí? Se compone de sacos aplanados. ¿Cuál es la organela? El retículo endoplasmático. Ya, pero si fuera el retículo endoplasmático y fueran sacos aplanados, debería tener necesariamente ribosomas pegados en su superficie, lo cual no aparecen ahí. Entonces, ¿qué es ese que son sacos aplanados sin ribosomas en la superficie? Está involucrado con la secreción, el aparato de Golgi, exactamente lo que estamos haciendo. Está recibiendo residuos que provienen del retículo endoplasmático y está produciendo otras que van a servir para secreción. Listo, aquí el proceso de exocitosis. ¿Qué es lo que colocas? Observa, la exocitosis. ¿Qué es esta cosa de aquí que parece una piscina de bolas? ¿Qué es esto de aquí que parece una piscina de bolas? ¿Qué es esta superficie de aquí que parece una piscina de bolas? ¿Recuerdan? O sea, observa cómo tienes la piscina de bolas y comienza como a juntarse unas bolitas. ¿Sí? ¿Qué cosa sería esta piscina de bolas aquí? ¿A qué les recuerdo? Membrana plasmática, es eso de ahí. Y esas bolitas corresponden a las cabezas polares de los políticos. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo aquí es la formación de una balsa lipídica. Esta balsa tiene ¿qué cosa? Proteínas. Sirve para contener las proteínas, ¿sí? Que son receptores en ese caso, juntas, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos con el video. Todo lo que estamos observando, si tenemos que ser conscientes que son realizados por proteínas. Por ejemplo, el hecho de que una célula inmune esté rodando sobre el endotelio. ¿Saben qué cosa es el endotelio, no? ¿Qué cosa es el endotelio? Ya, ¿por qué parte de los sanguíneos? El endotelio es lo que quiere que requiere. No, el endotelio es el recubrimiento interno de los sanguíneos, que está hecho por células. Eso lo están viendo en histología. Ustedes están llamando histología. El epitelio simple plano. ¿Epitelio qué? Simple plano.
Cicloplano, exactamente. Eso es endotelio. Date cuenta, todo esto es lo que es endotelio. Y tenemos una célula que parece una esfera que comienza como a rodar. A ese fenómeno se le llama rodamiento. Esa célula es una célula del sistema inmune que acaba de recibir una señal química del tejido. Hay una invasión por bacterias. Se pega al endotelio, comienza a rodar y en algún momento se aplana. Cuando la célula pasa de tener una forma circular a aplanarse, ha reorganizado todo su citoesqueleto para adquirir esa forma. Recuerden que el citoesqueleto tiene un componente que le da forma a la célula, ¿recuerden ustedes? Y de nuevo, es una proteína la que realiza esto. El citoesqueleto tiene un componente que le da forma a la célula, ¿cuál es? ¿Cuántos componentes tiene el citoesqueleto? Son proteínas. ¿Cuáles son? Microtúbulos, ¿qué más? Microfilamentos y filamentos intermedios. ¿Cuál de esos tres es el que le da forma a la célula? ¿Cuál de estos tres es el que le da forma a la microvellosidad, por ejemplo? Los microfilamentos de actina, exactamente. Entonces la célula tiene que deformarse, tiene que aplanarse para poder entrar entre las células del endotelio. Y nada, todo lo que estamos viendo, ¿ves? Mira, cómo se mete, estas son células del endotelio y esta célula inmune. Es así como va a entrar. Y luego tiene que atravesar matriz extracelular hasta llegar al sitio de la infección. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve este video? Este video sirve para mostrar básicamente que todas las funciones de la célula están realizadas por proteínas. Entonces lo que vamos a ver hoy, bueno, ahora hay otro video sobre la mitocondria, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es cuán importantes son las proteínas en la biología de una célula. A ver, ¿de qué se encarga la mitocondria, chicos? ¿Para qué sirve la mitocondria? ¿Qué es lo que produce la mitocondria? ¿Qué gran cantidad? Produce. ¿Qué es lo que produce? ATP. La mitocondria tiene que producir ATP. Entonces lo que estamos viendo de nuevo es la participación de las proteínas para la producción de ATP. Tenemos ahí, si te das cuenta, eso se lo hay programado. Entonces podemos observar la formación de la ATP a partir de ADP y fosfatidina. ¿Cómo se llama la proteína que sintetiza ATP en la mitocondria? ¿Cómo se llama la proteína que sintetiza ATP? La mitocondria, chicos. ATP, ¿qué cosa? ATP. Por ahí estoy escuchando a ATP, ¿qué? Sintasa. No. Ya, ATP sintasa. Entonces, para muestra, el citoesqueleto está hecho de proteínas, porque los he dicho en los filamentos. ¿De qué proteína está hecha? En el filamento. ¿Cuál es la proteína que hace el filamento? La actina. La actina. Los microtúbulos. Y los filamentos intermedios hay de varios tipos dependiendo de la célula. Si es de célula muscular, es mina. Si es célula de epitelio tipo la piel, ¿Queratina? La queratina, exactamente.
que sí tenemos varias, ¿no? Si es célula nerviosa, no sé, ¿no? ¿Cuál? Pimentina dice. Neurofilamento. Bien. ¿Qué otra? ¿Sabían ustedes que existen proteínas anticongelantes? A ver, ustedes ya que son veterinarios prácticamente, ¿qué cosa es una proteína anticongelante y dónde la encontramos? Proteína anticongelante. ¿Dónde encontramos proteínas anticongelantes? Usen la imaginación. ¿Dónde encontramos las proteínas anticongelantes? ¿Dónde creen ustedes que existen proteínas anticongelantes? ¿Para qué sirven? Bueno, ¿para qué sirven? Ya el nombre lo dice, ¿no? Pero ¿en dónde las encontramos? ¿Dónde encontramos proteínas anticongelantes? ¿No será acaso en animales que viven en regiones de bajas temperaturas? Claro, peces por ejemplo, ¿sí? Peces que viven en regiones bastante gélidas. ¿Para qué sirven esas proteínas anticongelantes? ¿Qué es lo que evitan? Que se ¿Qué es lo que congelen. esas proteínas evitan que se congelen? Esas proteínas evitan que el agua se congele. Si el agua se congela, entonces el organismo muere. ¿No es cierto? Porque su sangre, todos esos fluidos vitales van a estar estáticos y no habrá metabolismo. Entonces, estas proteínas evitan que se congele el agua, por lo tanto, el organismo puede sobrevivir. La queratina, por ejemplo, ¿sabían ustedes que la queratina la tenemos en todos los vertebrados prácticamente, ¿no? Los reptiles tienen queratina, los mamíferos, las aves tendrán queratina. ¿Qué dicen ustedes? Las aves, ustedes como veterinarios. El pico, ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Las garras, ¿no? ¿Qué más? Las plumas, ¿de qué están hechos? ¿Carbohidratos? No, está hecho de queratina también. Las plumas están hechas de queratina. Entonces ustedes ya tienen que saber eso a nivel bioquímico, ¿no? En los mamíferos, el pelo, la córnea de los ojos, solamente que son diferentes tipos de queratina. La queratina tiene que ser transparente, la otra tiene que ser resistente, la otra tiene que ser dura, en fin. ¿Sí? Entonces, podrán darse cuenta que la queratina es una de las proteínas más importantes para la vida. Por ejemplo, proteína con característica mecánica, en mi caso, bueno, no se ve bien, ¿no? Pero son los cuernos de dos carneros que se están enfrentando, ¿no? Térmica, en el caso de las plumas, estructurales, color, la queratina será una proteína hidrofílica o hidrofóbica. Es hidrofóbica, ¿no? Porque ustedes se bañan y se le cae la piel a pedazos, ¿no? Se hizo de nada, o sea, es hidrofóbico. Decía, adhesión, por ejemplo. ¿Qué pata reconoces aquí? ¿La pata de quién será esta? De un género, exactamente. De un género. Las plumas, en fin. Entonces estamos viendo, ¿sí?, fuentes de queratina. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una chompa de algodón y una de alpaca? Una chompa del mismo color, pero una es hecha con lana de alpaca o de vicuña si quieres y la otra es hecha de algodón. ¿Cuál será la principal diferencia? De la alpaca. La textura. No, es la composición química. Si es de alpaca, está hecho de qué biomolécula. Ya, sí, pero la queratina es qué cosa. ¿Qué cosa es la queratina? Es un ácido nucleico, es un carbohidrato, es un lípido, ¿qué cosa es? Es una proteína. Mientras que la chompa de algodón está hecha de qué. ¿El algodón qué cosa es? ¿Qué cosa es el algodón? La fibra de algodón, ¿de qué está hecha? De proteína, carbohidrato, de lípido, de ácido nucleico. De carbohidrato. ¿Cómo se llama ese carbohidrato? La celulosa, exactamente. Entonces se dan cuenta cómo hay diferencias y ustedes tienen que saber estas diferencias. La chompa de algodón, ¿no?, estará hecha de celulosa y la celulosa tú sabes que no tiene nitrógeno, mientras que una chompa hecha de lana de vicuña o de alpaca está hecha de queratina.
cierto? La seda, por ejemplo. La seda del gusano de la seda, Bombyx mori, que se colecta en Asia, sudeste asiático. ¿Qué cosa es la seda? Está cerca, es una proteína, sí es una proteína, pero no es queratina. La seda es otro tipo de proteína, ¿sí? Que se llama fibroína. La seda de la araña, por ejemplo. ¿Qué cosa es? ¿Es proteína, carbohidrato, lípido? No es carbohidrato. Es proteína también, la seda de la araña también es proteína. ¿Sí? También es proteína. Entonces estamos observando fuentes, bueno, en este caso estamos dando fuentes de queratina, las uñas, el pelo, las plumas, los cascos o pezuñas, ¿no? No, hay diferencia, hay diferencia entre casco y pezuña. No es lo mismo. ¿Qué cosa es el casco? Es que es la uña. Es la uña de los animales. Es la uña. De los animales. ¿La Es como, pezuña qué cosa es? como el dedo. Es que yo le pregunto porque no sé eso, sí no sé. ¿Cuál es la diferencia entre casco y pezuña? El casco sería la uña y la pezuña sería... El dedo. Sería el dedo, ok, ya está bien. Ya, entonces aquí se refiere, esto quiere decir casco, si no me equivoco. Cuernos, lana, ¿sí? Entonces chicos tenemos que tener presente eso. La proteína prácticamente para nosotros tiene muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, la queratina compone la barba de los pisticetos. O sea, compone prácticamente los dientes de estos cetáceos, ¿no? Y esas barbas sirven para qué? Para filtrar su alimento, ¿no es cierto? Entonces, eso está hecho de queratina, en el caso de los pisticetos. Bien chicos, entonces ya hemos hecho como un repaso y hemos visto la importancia y sobre todo la presencia ubicua de las proteínas. Dense cuenta, la primera biomolécula más abundante es el agua, pero la segunda son las proteínas. ¿Sí? ¿Cuál es la proteína más abundante del cuerpo humano? ¿Cuál es la proteína más abundante en nosotros? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es la proteína más abundante en el cuerpo? La sangre. ¿Cuál es? Ya le sorprendes. El colágeno es la proteína más abundante. Hasta el 15%, hasta el 25% del total de proteínas que tenemos es colágeno. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar a desarrollar el tema. Creo que vamos a ver hoy, chicos. Vamos a ver proteínas, aminoácidos, enlace peptídico, qué estructura tienen las proteínas. Básicamente una revisión de todo lo que ha sido bioquímica. Y finalmente veremos funciones de las proteínas, puntos eléctricos y cómo detectar a los estudiantes. Muy bien. Entonces, proteínas son biomoléculas que contienen básicamente nitrógeno. Sí, aparte de carbono, hidrógeno y azúcar. ¿Okay? Las proteínas están compuestas por una asociación de aminoácidos uno al lado del otro. Y los aminoácidos, como nosotros conocemos, son biomoléculas pequeñas que tienen una parte constante y una parte variable. La parte constante es el carbono alfa, ¿no? Como el glutamino. La parte variable es la cadena lateral R que le da su característica al aminoácido. ¿Ok? Lo vamos a ver de acá a poco, ¿ya? Entonces, son las biomoléculas más abundantes después del agua, son consideradas el producto final de la expresión genética, cuando tú tienes genes codificantes o no codificantes. Interconectemos todo lo que hemos estado aprendiendo. La proteína es el producto final de un gen codificante o de un gen no codificante. Un gen codificante. ¿Ok? Esas son cosas básicas, chicos. ¿Cuál es la estructura de un aminoácido? Un aminoácido, tal como lo ves ahí, está compuesto de un carbono central y tres grupos, ¿sí? Tres sustituyentes que son constantes, el grupo carboxilo, el grupo amino y un hidrógeno. ¿Qué ocurre con el cuarto sustituyente? Será siempre variable entre aminoácido y aminoácido. ¿Ok? Como tú no sabes, o no se puede denominar a los... ¿Cuántos aminoácidos existen en total? En realidad existen hasta 400 aminoácidos en la naturaleza, pero de esos 400, ¿cuántos se utilizan efectivamente para sintetizar proteínas? 20 nomás. ¿Okay? Ahora, dense cuenta
cuenta que hay una clasificación de aminoácidos de acuerdo a su requerimiento nutricional, ¿recuerdan? Esenciales y no esenciales, y varía entre especies. ¿Sí? Varía entre especies. No sé si ustedes recuerdan la primera película de Jurassic Park. ¿Sí recuerdan? Primera película de Jurassic Park. Ya, al dinosaurio le hicieron que fuera dependiente de lisina, porque así controlaban su número poblacional. Pero había ocurrido que este dinosaurio le habían colocado ADN de una rana, creo, que le ayudaba a mutar. Ya, en ese caso, claro, le permitía determinar el sexo, entonces lo habían hecho todos hembras, creo, todos machos. Todos hembras los habían hecho. Claro, y luego podían elegir qué sexo podían tener dependiendo de las condiciones, ¿no? Pero había una parte en la que lo controlaba también, volviéndolos dependientes solamente de lisina. Entonces, si le colocaban una gente que no tenía lisina, se moría. Era una forma de poder controlarlo. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la estructura general del aminoácido. Aquí en la diapositiva dice que existen como cerca de 100 aminoácidos. En realidad el número es mayor, son 400, como yo les digo. ¿Sí? Solo 20 forman las proteínas y todos están codificados en el código genético. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican a los aminoácidos? De acuerdo a la naturaleza química de su radical, o de su cadena lateral. ¿Sí? Entonces, chicos, básicamente esto es repetición, ¿no? Esto ya lo hemos visto, el código genético, la forma de ruleta. Esta es la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a la naturaleza de su cadena R. Se darán cuenta que todos los aminoácidos siempre tienen los mismos componentes, ¿no? Carbono central, carbono alfa, grupo carboxilo, grupo amino y un hidrógeno. Y lo que varía es el cuerpo sustituyente que está sombreado aquí de gris o celeste. ¿Sí? Entonces tú tienes aminoácidos hidrofóbicos, como esto de aquí, tienes aminoácidos básicos, como estos tres de aquí, ¿no? Lisina, arginina, histidina, aminoácidos ácidos, como ácido aspartico, ácido glutámico, aminoácidos, grupos R aromáticos, ¿sí? ¿Recuerdan qué cosa es aromaticidad según la química orgánica? ¿A qué se refiere a aromaticidad? Bueno, lo revisan después. Okay. Entonces, chicos, tienen aquí la clasificación, ¿no? Ahora, el enlace peptídico. ¿Qué cosa es el enlace peptídico? Prestemos atención a esta parte de aquí. Cuando tú tienes dos aminoácidos, pues como este aminoácido que está a la izquierda y el aminoácido que está a la derecha, ¿sí? Dentro del ribosoma, formando proteínas, ¿qué es lo que vas a tener? La formación de un tipo de enlace llamado enlace peptídico. ¿Cómo se forma este enlace peptídico? Tienes que observar la estructura del grupo carboxilo del aminoácido de la izquierda y la del grupo amino del aminoácido de la derecha. ¿Ok? El grupo carboxilo tiene COOH y el grupo amino tiene NH2. Si tú observas, en este grupo carboxilo tú vas a perder un oxígeno, ¿sí? Y un hidrógeno. Y en este grupo amino tú vas a perder un hidrógeno solamente. Entonces, vamos a dibujarlo así. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes aquí? Lo que tú vas a perder, básicamente, es esta molécula de aquí y esta de aquí. ¿Sí? Entonces, tú vas a tener la unión de estos, te va a dar qué cosa. Si tú tienes un oxígeno y dos hidrógenos, ¿qué molécula vas a formar? Molécula de H2O, justamente la que está escrita aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque tú tienes dos hidrógenos, un oxígeno, y luego tú tienes un enlace libre aquí, de nitrógeno, y se va a unir al enlace libre de carbono. ¿Sí? Estos dos se van a unir y van a formar este enlace de aquí. ¿Ok? Entonces, a todo esto de aquí, recuerden, a todo esto de aquí se le llama enlace peptídico. ¿Ya? Pero lo que se forma prácticamente es un enlace entre este carbono del carboxilo original y este nitrógeno del grupo amino que estaban aquí arriba. ¿Ya? Bien. Entonces, para repasar, ¿en qué parte
parte del ribosoma se realiza la formación del enlace peptídico? La subunidad mayor. La parte que es ARN, la parte que es proteína. ARN o proteína. Porque recuerda, el ribosoma está hecho una mezcla de proteína y ARN. ¿Cuál de estas dos es la que cataliza la formación del enlace peptídico? La parte de ARN. ¿Cómo se le llama esa parte de ARN? Tiene un nombre. ¿La qué? Ya, claro. Si es un ARN catalizando una reacción, en general se le llama ribosima. Pero cuando hablamos de esta parte de ARN que realiza esta reacción específica, se llama peptidinotransferasa. ¿Ok? La peptidinotransferasa con la ribosima son moléculas distintas. No, es lo mismo. Es como decir, la glucoquinasa es una enzima. La peptidinotransferasa es una ribosima porque está hecha de ARN. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Ya? Y esa peptidinotransferasa ya se encuentra incluida dentro de toda la estructura del ribosoma, la subunidad mayor. Ya está incluida dentro. ¿Sí? Entonces, peptidinotransferasa es la parte de ARN del ribosoma. ¿Qué parte? Su unidad que mayor o menor. Su unidad mayor. Que cataliza la formación de qué? Del enlace peptídico. Bien, o sea, es la parte de del ribosoma que realiza todo esto. ¿Sí? Es el ribosoma juntando estos dos, formando una molécula de agua y dando un resultado del enlace peptídico. Después del enlace peptídico, ¿qué es lo que tú tienes? Tú ya no vas a tener dos aminoácidos sueltos, ahora lo que vas a tener son dos aminoácidos unidos. Y así sucesivamente, vas a tener dos, luego un tercer aminoácido, cuarto, quinto, hasta formar una larga cadena de 100, 200 aminoácidos. Entonces, usualmente ustedes van a escuchar que ya no se les llama aminoácidos. Como lo que tú tienes aquí es un resto de aminoácidos, porque tú lo has modificado químicamente para formar el enlace peptídico. Recuerda que aquí está OH por un lado e hidrógeno por el otro. Lo que tú tienes ahora son residuos de aminoácidos. ¿Sí? Entonces ustedes van a escuchar muchas veces esa cadena polipeptídica tiene 50, 120 residuos de aminoácidos. Es lo mismo que aminoácidos, solamente que el aminoácido se le considera una molécula completa. ¿Sí? Bien. A ver, ya ahorita vamos a ver esta cuestión. El enlace peptídico, aquí es cómo se forma, ¿no es cierto? Date cuenta, de nuevo que pasamos en su aminoácido de izquierda, el aminoácido de la derecha, en la peptidinotransferasa que se encuentra en la subunidad mayor, va a ocurrir esta reacción. ¿Sí? Va a agarrar este OH, este H lo va a sacar y va a formar agua. ¿No es cierto? Tienes H2O. Y luego vas a tener el enlace del carbono y el enlace del nitrógeno se van a unir aquí, ¿sí? Constituyendo toda esta estructura. ¿Por qué? ¿Por qué se constituye y se considera no solamente este enlace entre el carbono y el nitrógeno, sino también al oxígeno que está unido al carbono y al hidrógeno que está unido al nitrógeno, como formación, como parte del enlace peptídico? Porque tridimensionalmente todos esos átomos, el nitrógeno y el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, se encuentran en el mismo plano. Y eso lo vamos a ver de aquí a poco en una animación, ¿no? Entonces, primero hay que entender esto de aquí. Entonces, chicos, formación del enlace peptídico, ¿en dónde ocurre? Tenemos que entender esto, ¿en dónde ocurre? En el ribosoma, en la subunidad mayor. ¿Y cuál es la parte que realiza la formación del enlace peptídico? ¿La parte de ARN o la parte de proteína? De ARN. ¿Y qué nombre le damos a esa ribosima? Ya es un ARN realizando la catálisis, se llama peptidiltransferasa.
Bien, muy bien, chicos. Esa parte es importante para entender todo para poder, lo que viene aquí es derivación. Entonces tú vas a tener la formación de una cadena de 10, 20. Ahora, los organismos solo que producen proteínas, primero vamos a poner, si tú tienes un péptido de 2 a 10 aminoácidos, te vas a llamar oligopéptido. Igualito que era para los carbohidratos, ¿recuerdan? El carbohidrato que tenía hasta 10 monosacáridos era un ¿qué? Oligosacárido, ¿no es cierto? Luego tenía lo que tenían hasta 1000, que eran, o más de 1000, que eran polisacáridos. Por ejemplo, el glucógeno, el almidón, la celulosa misma es un polisacárido, ¿no es cierto? Ya, igualito, en el caso de la proteína, está constituida por varios aminoácidos, tú vas a tener cadenas que son 2, 3, 4, etc. aminoácidos. Tendrás dipéptido, tripéptido, nonapéptido, o sea, oligopéptido. Si el péptido tiene más de 10 aminoácidos, se le conoce como polipéptido. Si este polipéptido ahora excede de 100 aminoácidos, ya se le puede llamar propiamente una proteína. Pero, dense cuenta, la insulina es una proteína que está constituida por 51 aminoácidos. ¿Sí? Entonces, como que no se define muy bien si es a partir de 50 o a partir de 100. Eso es. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que nosotros siempre vamos a tener cadenas que están formadas por aminoácidos unidos por enlace peptídico, tal como yo les contaba. Y ese enlace peptídico ocurre en el ribosoma. Bien, entonces, como nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de un tripéptido, lo que nosotros tenemos, ¿sí? Siempre vamos a tener la estructura química que estamos mostrando aquí, los enlaces peptídicos, recuerda que va a ser el CONH, ¿sí? Básicamente el aumento del carbono y del nitrógeno, ¿sí? De ambos aminoácidos. Y luego vas a tener la cadena lateral. La cadena lateral siempre va a estar unida al carbono alfa. ¿Ok? Entonces, esta es una cadena lateral. Luego tienes el segundo carbono alfa, la segunda cadena lateral, tercer carbono alfa, la tercera cadena lateral. Cuando yo digo cadena lateral, no me estoy refiriendo a cadena de aminoácidos. Me estoy refiriendo a la cadena lateral presente en cada uno de los aminoácidos. Recuerda que el aminoácido está compuesto por un carbono alfa unido a un hidrógeno, unido a un grupo amino, unido a un grupo carboxilo y unido a un R, que también se le puede llamar cadena lateral. No confundir cadena lateral, ¿sí?, que es propia de cada aminoácido, con cadena de aminoácidos. Es diferente. La cadena de aminoácidos yo me la voy a referir como un polipéptido o el péptido que se ha formado. ¿Sí? Cuando digo cadena lateral, me refiero a los grupos químicos que están unidos a los carbonos alfa de cada aminoácido individual. ¿Ok? Entonces, estas cadenas laterales, ¿sí?, provienen de los aminoácidos que constituían. Bueno, en este caso tienes un CH2 o H. Si tiene un H, probablemente es un aminoácido polar. Este también es un aminoácido polar porque tiene el OH. En este caso yo tengo CH2SH. SH también es tipo un OH porque el oxígeno y el azufre se encuentran en la misma columna de la tabla periódica. Tienen propiedades similares. Entonces también es un aminoácido polar. ¿Sí? Dense cuenta de algo. Cuando tú formas un enlace peptídico, el primer aminoácido de la cadena siempre va a tener su extremo amino intacto, porque no está unido a nada. Entonces su extremo amino va a estar intacto. ¿Qué ocurre con su carboxilo? Formó el enlace peptídico. El siguiente aminoácido ya va a tener su propio amino y su carboxilos totalmente modificados para los enlaces peptídicos. ¿Y qué va a ocurrir? En el otro extremo del polipéptido, el grupo carboxilo también va a estar intacto. ¿No es cierto? Si yo tuviera una cadena, si tuviera un polipéptido de 100 aminoácidos, tendría exactamente lo mismo. El aminoácido en un extremo tendrá su extremo amino libre, intacto, y el último aminoácido tendrá su extremo o su grupo carboxilo intacto. Entonces, esto nos permite darle un nombre a estos extremos. El extremo que tiene el grupo amino intacto se llamará N-terminal, el extremo N-terminal. Mientras que el extremo que tiene el carboxilo intacto, o sea, C o OH, se le va a llamar C-terminal.
¿Cómo corresponde N terminal o C terminal con la direccionalidad de la cadena de ARN? ¿Recuerdas que la ARN también tenía extremos? ¿Cómo se denominaban esos extremos en la cadena de ARN? Si yo tengo la cadena de ARN, ¿cómo le llamo el extremo que está aquí? Le llamo 5', exactamente. El extremo que está a la derecha, el X'. Cuando yo sintetizo, cuando esto va al ribosoma, el ribosoma va a comenzar a sintetizar exactamente en ese orden. Entonces tú vas a tener que el aminoácido 1 va a 1 unido al aminoácido 2, al aminoácido 3, al 4, al 5. Voy a tener el aminoácido 1 con su extremo NH2 intacto. Y el otro lado voy a tener con el COOH intacto. Por lo tanto, el 5' que estaba presente en la cadena de mensajero va a corresponder al extremo N terminal. ¿Sí? N terminal. ¿Ok? Entonces, colocar el extremo ¿de quién? 5' de quién? De la ARN. Si yo le coloco para no escribir mensajero, yo voy a colocar una N minúscula al lado de ARN, o sea, ARN N minúscula. ¿Qué quiere decir? ARN mensajero. Corresponde al extremo, ¿qué cosa? Al extremo, ¿qué cosa de la proteína? La proteína tiene dos extremos, N terminal y C terminal. ¿A cuál de los dos extremos corresponde? Al N terminal, el extremo N terminal de la proteína. Es así como funciona, ¿ok? Bien, chicos, ¿está claro eso? ¿Está claro esa correspondencia de extremos? Muy bien. A ver, aquí con la teoría y luego vemos esta parte de bioinformática como más aparte. Vamos a ver ahora la estructura de las proteínas. ¿Cuántas estructuras tienen las proteínas? 4 niveles de estructuración. ¿A qué se refiere esto de estructuración? Se refiere a los distintos tipos de arreglamientos espaciales que tienen que ocurrir para que la proteína adquiera su estructura tridimensional. Recuerden que a nivel molecular, ¿sí?, la función de una molécula siempre va a estar dada por su forma, sobre todo de macromoléculas como las proteínas, los nucleicos. ¿Sí? En el caso de las proteínas, lo que determina su función es la estructura, o sea, la forma que tiene. Si yo altero esa forma, yo estoy alterando la función. Muchas veces puedo alterar la función de manera positiva, mejorándola, o de manera negativa, disminuyéndola hasta el punto de inhibirla completamente. ¿En qué momento nosotros encontramos una alteración de función? Por ejemplo, si nosotros observamos el caso de la anemia falciforme, ¿ya? Vamos primero con la cuestión de las estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que encontramos? Los niveles de estructuración que encontramos en una proteína son 4. El primer nivel se refiere a qué cosa, qué aminoácidos están presentes en la cadena polipeptídica, ordenados desde el N terminal hasta el C terminal. Entonces, la estructura denominada estructura primaria se refiere a la lista de aminoácidos en el orden en que van puestos en la cadena polipeptídica. Entonces, en el extremo N terminal tendré la prolina, el segundo aminoácido será alanina, ácido aspartico, lisina, triolinas, asparagina, valina, lisina, alanina, ipsina, lisina y valina en el extremo C terminal. Luego, ¿a qué se refiere el segundo nivel de estructuración? ¿Cómo se doblan localmente estas cadenas de aminoácidos? El segundo nivel de estructuración está sustentado por enlaces puente hidrógeno. ¿Sí? Eso es lo que sustenta y logra formar los dobleces locales.
Entonces, estructura secundaria. ¿Cuántos tipos de estructura secundaria conocemos? ¿Cuántos tipos? Entonces, eso es lo mismo que bioquímica, estamos repasando lo que hay bioquímica. ¿Cuáles son cuántas estructuras secundarias conocemos? Tenemos la hélice alfa y la otra era la hoja beta, y había un tercero que inclusive les deben haber enseñado, que era el giro. ¿Qué cosa? ¿El giro qué? El giro es una vueltita nomás, es una vueltita de 4 aminoácidos. ¿Cómo se llama? El giro beta. Giro beta, de nuevo sustentado, unido por puentes de hidrógeno. Aquí no tenemos interacciones covalentes. Luego tenemos lo que es la estructura terciaria. ¿Qué cosa es la estructura terciaria? La estructura terciaria se refiere a regiones distantes en la cadena polipeptídica acercándose una a la otra. ¿Sí? Secundaria, son dobleces locales, ocurren en ese lugar de 10, 11 aminoácidos, los 20 siguientes, los 30 siguientes. La terciaria se refiere a la aproximación de lugares que estaban distantes en la cadena polipeptídica para ya formar una estructura tridimensional. ¿Ok? Esa estructura tridimensional puede ya ser funcional. Sin embargo, muchas proteínas requieren tener varias, lo que se dice, subunidades, o sea, varias cadenas, varios polipéptidos que son creados por separado para unirse finalmente. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina está formada por 4 subunidades. Y solamente cuando se han unido esas 4 subunidades, ya con su estructura terciaria cada una, la molécula es funcional. ¿Sí? En ese caso se dice que la molécula está constituida por una estructura cuaternaria, porque ya está por encima del nivel de estructuración, ¿no? Estructura terciaria. Bien. Estructura primaria, los secuencias de aminoácidos están determinados por los CDS. ¿Recuerdan el CDS? ¿Qué cosa es el CDS? Code sequence, exactamente. ¿Dónde encontramos el CDS? ¿En qué molécula? En el CDS. No es aminoácido, es en el ácido nucleico. ¿Cuál? En el ARN, exactamente. Es la parte del ARN que efectivamente contiene los codones. ¿Sí? ¿Cuál es el codón que siempre va a estar al comienzo? Había un codón que siempre está al comienzo. Agujero. ¿Y qué codifica? ¿Qué aminoácido siempre va a estar al comienzo? Si es el mismo codón, metionina. En eucariotas, en procariotas. En la metionina, pero tiene una modificación chiquitita. Es formilmetionina y lleva una F minúscula. Eso sí, eso se recuerda muy bien. CDS comienza con ATG y acaba con qué? UAA. ¿Cómo se llaman? Son 3 codones. Codón de. Si uno es iniciación y el otro es codón de terminación. Es lo más fácil de este planeta, ¿no? Esos nombres son muy fáciles. ¿Cuáles son los codones? Lo podemos reconocer porque son muy parecidos. Uno es UAA, el otro es UGA y el otro, intercambia la G con la A, UAG. Ahí acabó. Esos son los codones de terminación, son universales, todos los organismos lo utilizan, incluidos los virus. Bien, estructura primaria, determinada por el CDS modificante, muy bien. Estructura primaria de la proteína depende de la secuencia de codones. Chao. Bien, entonces dense cuenta de algo. Mi DNA o ADN, el DNA, ¿por qué se dice DNA? Porque está en inglés. Desoxyribonucleic acid. ¿Sí? Pero en español le vamos a decir ADN. Pero ustedes tienen que saber eso. El ADN siempre lo vamos a colocar como 2 cadenas. ¿Sí? Que son antiparalelas. ¿Recuerdan lo que es antiparalelismo? Tienen que recordar todo eso. Todo eso lo hemos estado viendo. ¿Qué cosa es antiparalelismo? Una cadena va de 5 a 3, la otra va de 3 a 5 en dirección contraria. ¿Sí? Bien. Entonces yo tengo que el ADN o DNA en este caso, ya, ¿por qué les digo cadena el antiparalelismo? Porque nosotros vamos a encontrar el gen, ¿cierto? En ambas cadenas o solamente en una solamente.
codifica, vamos a encontrar en una cadena solamente. ¿Sí? En este caso, estamos referenciando el ejemplo que está diciendo que la cadena que codifica, ¿no es cierto? La cadena codificante es la cadena que está aquí arriba. Esa es la cadena que tiene que ser transcrita, por lo tanto, va a tener la misma secuencia que tú ves en el ADN, pero en ARN. Si es en ARN, sustituyes la T por la U. O sea, si yo tengo G de G, aquí yo voy a tener G UG. ¿No es cierto? GAC, perdón, CAT, CAU y así sucesivamente. Entonces, a partir del ADN vas a tener el primer paso del dogma central de la transcripción, que va a tener el ADN. Y luego vas a tener el segundo paso, que es la traducción. Es una traducción que nosotros vamos a observar la transformación de este código de 3 letras llamado, ¿cómo se le llama esta palabra de 3 letras? Codón. Y el codón, cuando entra al ribosoma, es reconocido por la transferencia que tiene una secuencia de 3 que se llama ¿cómo? Se llama anticodón. Esos son nombres fáciles que tenemos que recordar si lo vemos en el proceso. Bien, ahora sí, el aminoácido que corresponde a este codón es B. Eso podemos ver en el código genético, ¿no? Que tenemos ahí en cualquier lado. B, ¿qué cosa significa? Valina. H. Histidina. De hecho, la H, histidina, sirve para sintetizar una molécula activa que tiene mucho que ver con las alergias. ¿Cuál es esa molécula activa que tiene mucho que ver con las alergias? La histamina, exactamente. Entonces tenemos que hacer esa conexión, chicos. ¿Sí? Habrá enzimas que agarren la histidina, si pueden agarrarlo y lo modifican hasta transformarlo en histamina. Y lo almacenan en las células cebadas. Esas células cebadas son las que van a sintetizar la histamina cuando hay infección por parásitos o alergia. En fin. Acá. Entonces, estructura primaria. No es cierto, lo que estamos viendo ahorita es estructura primaria. Tú estás viendo esta cadena de aminoácidos doblada sobre sí misma en estructura tridimensional, o lo estás viendo de manera lineal. Si la ves de manera lineal, ¿qué estructura estamos viendo? La primaria, solamente la primaria. Bien, entonces te estoy diciendo, primer aminoácido tiene este residuo, creo que es una valina esto de aquí, alanina. ¿No? Este de aquí es un aromático, tiene que ser triptófano, no. Glicina es. No, esta no se corresponde. Este es valina, bueno, en fin. ¿Tienes cuántos aminoácidos tendrás? Depende del número de cadenas laterales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo le llamaría a ese péptido si tiene 7 aminoácidos? Le llamo oligopéptido. Y si yo quisiera referirme al número de aminoácidos exactamente, de manera más específica que le digo, heptapéptido. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes sabían, por ejemplo, que una hormona, tal como la oxitocina, está constituida por también una corta cadena de aminoácidos. ¿Sí? La oxitocina está constituida por 9 aminoácidos. ¿Ok? Ahora, aquí estamos observando la estructura primaria aún. No estamos observando la estructura secundaria. ¿Sí? Estamos de hecho observando que sí. Recuerda, cuando tú ves estamos observando la estructura primaria. La estructura primaria, ¿qué es lo que nos muestra? Se puede definir también con base en los enlaces covalentes que observas en la cadena. Entonces tú observarás que aquí la cadena más o menos viene por aquí, sube por aquí, baja para la izquierda y se cierra aquí con un enlace covalente. Ya. Yo les había dicho que cuando tienes estructura terciaria, tú aproximas dos lugares distantes en la cadena prospectiva. ¿Cómo es con su estructura terciaria? No es estructura terciaria aún, porque solamente nos estamos mostrando todo de manera plana, vamos a decir. Y otra, en la estructura terciaria existen otros tipos de enlaces que no son covalentes, ¿sí? Aquí están presentes. Entonces, aquí solamente estamos observando el enlace covalente. No confundir estas líneas punteadas, ¿sí? No se van a confundir las líneas punteadas que representan puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno está representado por 3 líneas punteadas del mismo tamaño, son 3 líneas del mismo tamaño. Esto de aquí lo único que te está mostrando es la profundidad. Te está diciendo que este grupo de aquí está como para atrás. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una molécula aquí, y yo tengo un grupo químico de esta manera, quiere decir que el grupo químico está así, conectado como para atrás.
¿sí? Por eso le parece con líneas punteadas. Es decir, que este grupo químico está para atrás. ¿Sí? Bien. Y solamente enlaces covalentes. Bien, esta es la oxitocina, una hormona de 9 aminoácidos. Bien. ¿Cuáles son los aminoácidos? Cisteína, tirosina, isoleucina, etc. Tienes tanto el código de 3 letras como el símbolo de una letra. Lo más fácil es colocar el símbolo de una letra porque se ocupa de manera fácil. Bien. Y podemos observar ahí las cadenas que están constituyendo, ¿no? Cadenas laterales. Estructura primaria de la insulina bovina. De nuevo, estoy viendo solo secuencia de aminoácidos. Todo bien que me está juntando, digamos, partes distantes de la cadena. Y en realidad lo que estamos observando son dos cadenas por separado. ¿Sí? La cadena A y la cadena B. ¿Ok? Pero, aún así, siendo que no estamos viendo ninguna estructura tridimensional para comenzar. Y segundo, estamos observando todo lo que está unido por enlace covalente. ¿Sí? Existe un tipo especial de enlace covalente que se forma entre los aminoácidos que no es el enlace peptídico. Este tipo de enlace covalente solo se forma cuando hay dos aminoácidos cisteína cerca uno al otro y se denomina puente disulfuro, que es este de aquí. Observarán que está formado por esa cisteína de esta cadena de aquí arriba, ¿sí? Y la cisteína que se encuentra en esta cadena B aquí abajo, ¿no es cierto? Cuando estos dos están cerca, espontáneamente formaron un enlace covalente entre sus azufres. A eso se llama puente disulfuro. ¿Ok? ¿Por qué les enseño esto? Porque el puente disulfuro tiene mucha implicancia con muchas de las características que observamos en muchas proteínas. ¿Ok? Bueno, aquí un ejemplo de estructura primaria que te está diciendo que la proteína rodopsina, ¿qué función cumple la rodopsina? ¿Dónde se encuentra la rodopsina? En la piel, en la mucosa. ¿Dónde se encuentra la rodopsina? ¿Para qué sirve? Rodopsina. ¿Qué cosa es rodopsina? Es una proteína que se encuentra en donde dice rodopsina. Opsina, ¿qué quiere decir opsina? Es óptico. ¿En dónde se encuentra la rodopsina? En el ojo. Es la proteína que nos permite ver. ¿Sí? Es la proteína que agarra al retinol y siente el cambio de configuración de cis a trans cuando hay estímulo de luz y transmite el impulso nervioso al cerebro. ¿Sí? Es la rodopsina, es la proteína que nos permite ver. Entonces su secuencia, su estructura primaria es esta aquí, es simplemente una lista de letras. Recuerda que siempre vas a tener como primera letra a la metionina porque esa es la aminoácido inicial, ¿no es cierto? Entonces M de asparagina, G de glicina, G de trianina, G de acesultamina, etc. Tiene aproximadamente, debe tener esto de aquí unos 300 aminoácidos, ¿no? 200 aminoácidos. Estructuras secundarias, como ya les había dicho, plegamiento local a lo largo de la proteína, pues son locales, son un trechito de 10 aminoácidos aquí, adquiere un doblez en forma de alfa y luego los siguientes 30 adquieren una conformación como de hoja beta, ¿sí? Doblamiento local. Estás centrado porque ahora sí esta línea punteada del color amarillo que se refiere. Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno se dan entre un hidrógeno y un átomo electronegativo bastante cercano a él. ¿Sí? O sea, átomo electronegativo cercano a él, oxígeno, el hidrógeno. Oxígeno, hidrógeno. Oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Sustenta la hélice alfa que estamos viendo aquí, ¿sí? O puede sustentar este doblez como en zigzag sobre sí mismo llamado hoja beta. Hay proteínas que tienen predominantemente hélice alfa o solamente tienen hélice alfa en toda su estructura, y hay proteínas que solo tienen hoja beta. Y hay proteínas que tienen ambas mezcladas. ¿Ok? Estas son estructuras secundarias. Ok, diferencias entre estas dos, las leeré después, chicos. La alfa hélice, ¿qué propiedad tiene? La alfa hélice es la secuencia de aminoácidos formando una especie de espiral. Pero hay una característica. Si tú observas esta espiral,
como si fuera el extremo de un tubo. Observarás que todas las cadenas laterales, todos los sustituyentes R siempre están orientados para afuera de esta hélice. Como pueden ver aquí, ninguna de las cadenas laterales está orientada hacia dentro de la espiral, de la hélice alfa. Todas están para afuera. ¿Ok? En el caso de la hélice beta, tú puedes tener, ¿sí?, las cadenas laterales, las cadenas laterales de hecho están orientadas tanto para un lado de la hoja, para arriba, o como para abajo. ¿Sí? Ok. Observemos estos ejemplos. Dos proteínas formadas mayoritariamente por alfa hélices. La mioglobina. ¿Qué cosa es la mioglobina, chicos? ¿Para qué sirve? Mioglobina. Mio, ¿qué quiere decir? Músculo. Y globina te suena a hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Y qué función cumplía la hemoglobina? Transportar el oxígeno. La hemoglobina es que recibe el oxígeno de los pulmones y se lo lleva a los tejidos más recónditos, ¿no? Entonces, si yo tengo una globina que está presente en el músculo, ¿qué función tendrá? Es retener el oxígeno en el músculo, ¿no es cierto? Lo cual tiene sentido porque el músculo tiene mucha actividad, tiene un montón de su función es altamente energética, gasta mucha energía. El músculo hace eso, gasta mucha energía. Requiere el oxígeno. ¿Sí? Bien. Ajá. Ahora estamos observando un segundo ejemplo aquí. Este segundo ejemplo es la bacteria rhodopsina. ¿Qué quiere decir este COO menos? ¿Qué quiere decir el COO menos ahí arriba escrito? El extremo que. Ya, eso sí lo hemos hablado. Es el extremo C-terminal. Entonces la cadena es así, ¿no? Viene así, entra para este lado. ¿Qué será esto de aquí? Esta es la membrana, ¿sí? Fosfolípido con cabeza polar aquí y sus colas hidrocarbonadas para el centro bicapa, ¿no es cierto? Una monocapa, una capa arriba, la otra capa abajo. Esto lo hemos visto en biología, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, date cuenta cómo la proteína tiene como, o sea, está normal, pero ni bien entra en contacto con la monocapa, comienza a formar esta alfa hélice, ¿sí? Porque la alfa hélice expone los residuos para afuera. Probablemente son residuos hidrofóbicos que van a tener afinidad con esta parte de colas hidrofóbicas. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces viene, forma esta primera alfa hélice, viene por aquí abajo, da la vuelta, otra alfa hélice, y en medio de toda esta alfa hélice tiene una especie como de un anillo aromático, ¿sí?, en el que probablemente va a tener algún átomo de alguna cosa, qué sé yo. Todo eso se llama bacteria rhodopsina. ¿Sí? ¿Por qué se le llama bacteria rhodopsina? Si la rhodopsina es una proteína que a nosotros nos permite detectar la luz, entonces, ¿por qué esta proteína? Bueno, si dice bacteria rhodopsina, es una rhodopsina que se encuentra en qué tipo de organismos? ¿En eucariotas? ¿En procariotas? ¿Para qué les debe servir eso a la bacteria entonces? ¿Para qué? Para que sobreviva ya, pero tenga una función más específica, pues. ¿Ah? Las esporas, no. Las esporas no. Esa es una proteína que le ayuda a la bacteria a detectar luz. ¿Sí? Hay proteínas que le ayudan a la bacteria a detectar luz. ¿Por qué? Porque son fotosintéticas. Requieren la luz para poder realizar fotosíntesis. Aquí el ejemplo que les decía. Observen esto. ¿Qué estamos observando aquí? ¿Qué es esto aquí? Es una araña. Está tejiendo su telaraña. Yo les había dicho, la telaraña, ¿qué tipo de biomolécula es? Es una proteína. Ahora que ya sabemos estructura secundaria. ¿Qué estructura secundaria? Se descubrió que la estructura secundaria de esta fibra, de este hilo, es esta de aquí. ¿Qué cosa es esta de aquí? Cuando se dispone en zigzag y tiene las cadenas laterales para arriba y para abajo. Hoja beta, exactamente. Una fotografía electrónica de, bueno, vamos a aprender un poco de anatomía de araña. Las arañas tienen sus glándulas que producen la seda para el final de los listosomos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Esas glándulas cómo se le llaman? Se le llama
hilanderas, o en inglés spinnerets, pero mejor hilanderas. ¿Por qué? Porque son las que producen el hilo dental, iba a decir. El hilo de la seda, son varias. Mira cómo están segregando proteínas como si fuera una pasta de dientes. ¿Sí? Ahora, todas estas se unen y en contacto con el aire adquieren su estructura y se vuelven resistentes. O sea, son como líquidas. En el momento que entran con el aire, se vuelven duras y resistentes porque se secan. Ok. Aquí te está mostrando más o menos la estructura. Cuando tú tienes una representación de flecha, quiere decir que esa parte de la secuencia aminoácica es una hoja beta. ¿Sí? Entonces, tienes varias hojas beta formando la estructura de la seda de la araña. ¿Cómo se le llama a la proteína que constituye la seda de la araña? Si la proteína que constituye el quiere es la queratina, ¿cómo le llaman la proteína que produce la seda de la araña? En su seda. Fibroína. Escrito ahí. La fibroína que constituye la seda de la araña es una proteína fibrosa constituida con estructura de hoja beta plegada. ¿Ok? Bien, estructura terciaria, como yo les dije, dos lugares alejados se unen, ¿sí? Se aproximan e interactúan entre sí por cualquier tipo de interacción débil, tal como la interacción, por ejemplo, hidrofóbica, los enlaces iónicos, los puentes de hidrógeno y los puentes de sulfuro. Los puentes de sulfuro está más como para la estructura primaria, pero todo bien. ¿Ok? Entonces, te da ejemplos aquí, ¿no? Si lo que tenemos escrito, dibujado aquí, como una cinta de color violeta, es una cadena polipeptídica, es un polipéptido, vamos a tener regiones distantes interactuando entre sí mediante interacciones débiles. Por ejemplo, puede ser puente de hidrógeno, o puede haber dos aminoácidos que tengan cadenas hidrocarbonadas y solo cadenas hidrocarbonadas. Tú sabes que las cadenas hidrocarbonadas, por su propia naturaleza, son hidrofóbicas, solo tienen carbono y hidrógeno. ¿Sí? Entonces son hidrofóbicas. Entonces, una cadena lateral hidrocarbonada aquí arriba y otra aquí abajo, aminoácidos distantes, van a interactuar entre sí mediante interacción hidrofóbica. Tendrás dos regiones distantes interactuando entre sí mediante el puente de sulfuro. ¿Sí? O tendrás dos aminoácidos que tengan cadenas laterales que se ionizan. Este aquí es un grupo amina que se ioniza, se protona. Este es un grupo carboxilo que pierde el protón. Entonces, el amino protonado tiene carga positiva, el grupo carboxilo, como es un ácido, va a donar su protón, se queda con carga negativa. Positivo y negativo se traen en forma de una interacción iónica. ¿Sí? Estructura terciaria. Aquí lo mismo, pero representado de otra manera, ¿no? ¿Qué aminoácidos son los que intervienen? Por ejemplo, dos cisteínas de forman puente de sulfuro. Date cuenta, esta línea negra de aquí se refiere a la cadena polipeptídica. ¿Sí? Entonces estás aproximando aminoácidos que están distantes en esa cadena. ¿Sí? Ácido aspartico y lisina van a interactuar mediante una interacción iónica. Ácido glutánico y una serina forman puente de hidrógeno, dos tirosinas, una tirosina como una fenilalanina interactuarán mediante interacción hidrofóbica. ¿Sí? Tanto como una valina como una isotoxina. En fin. Bien. Ok, chicos, estructura terciaria. Creo que ya todo lo del intervalo. Son 12:45 ya. Pueden salir.